La clase de hoy es una clase que di anteriormente a los jóvenes. Fueron dos partes la clase, esta solamente tengo tiempo para dar la primera parte y ni sé si la voy a poder terminar. Pero el tópico de hoy es sobre las promesas de Dios. El título se llama Las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Y la razón que quise dar esta clase es porque hay muchos métodos de interpretación de cómo podemos interpretar las promesas de Dios del Antiguo Testamento. Hay dos métodos, hay muchos que creen, y creo que la mayoría de los líderes de esta iglesia, y para aclarar algo, este es un tema secundario en la iglesia, no es como la Trinidad o la resurrección, nada de eso, es problema más sobre profecía. Y hay diferentes, estos métodos se pueden dividir en diferentes categorías. La mayoría de esta iglesia son lo que se llama dispensacionalistas, que creen que muchas de las promesas todavía no aplican a la iglesia, sino aplican a la nación de Israel y van a ser cumplidas en un milenio literal en el futuro. Como ustedes muchos saben, han escuchado del rapto, ¿verdad? El rapto, ustedes saben quién es el rapto, ¿verdad? Todos creen en el rapto. La pregunta es si crees que el rapto es antes, en medio o después de la tribulación. Y luego hay diferentes puntos de vista de que si la tribulación ya sucedió en el primer siglo, y si el libro de Apocalipsis está hablando de algo que está contando lo que pasó en el primer siglo, o si es algo del futuro. Pero hoy no vamos a hablar de eso, solo estoy enseñando de que el modo de que interpretamos las promesas de Dios va a afectar el modo que nosotros interpretamos lo que se llama la escatología, lo del futuro, el tiempo final. Hoy me voy a enfocar más de mi postura en el modo que yo interpreto las promesas de Dios del Antiguo Testamento y cómo aplican a la iglesia hoy en día. Entonces, aquí este slide se llama La historia más grande jamás contada. Como sabemos, Dios, los que hemos leído el Antiguo Testamento, sabemos que Dios hizo bastantes promesas, ¿verdad? Al pueblo de Israel y a su iglesia en el Nuevo Testamento. Los pueblos de Dios en el Antiguo Testamento los conocemos como Israel y en el Nuevo Testamento lo conocemos como la iglesia. Y estos pueblos constantemente desobedecen a Dios, pero Dios es fiel independientemente de cuánto desobedezcamos. No le hace cuánto su pueblo desobedezca a Dios. Dios siempre es fiel con sus promesas, ¿verdad? Las promesas de Dios no dependen en nosotros, sino dependen en Dios. La historia de la Biblia es una historia de los fracasos del hombre y la fidelidad de Dios a su pueblo. Y podemos ver eso en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel constantemente fallaba, ¿verdad? Dios los salvaba, los regresaba a su tierra, y ¿qué hacían? Regresaban ellos al paganismo, a adorar a los dioses falsos. Y últimamente las promesas de Dios se cumplieron en Cristo a través de su humanidad perfecta y su muerte en la cruz. Y aquí es donde se divide la iglesia en cómo interpretamos las promesas. ¿Fueron cumplidas en Jesús totalmente en su encarnación en el primer siglo? ¿O hay ciertas profecías que aplican a una nación de Israel, un país físico, que un día Dios va a cumplir esas promesas a través de ellos en un milenio? Entonces hay dos métodos de interpretación. El primer método es la teología dispensacional, y ese es el más popular hoy en día, el más común, el que más se enseña en la mayoría de las iglesias, específicamente las iglesias bautistas, adventistas. Sí. Esta enseñanza es más popular hoy en día, pero solo tiene 2 siglos que existe. Durante la historia de la iglesia, ningún maestro de la iglesia, ningún de los reformadores, nadie desde el primer siglo hasta 1800 existía esta enseñanza, pero hoy en día es la más popular. Y esto ya, enseñar cómo es que llegó este modo de interpretación, será otra clase sola que se tenía que dar para poder explicar cómo fue que llegó a hacerse popular eso. El otro modo de interpretar, que es mi postura, el modo de que yo interpreto las promesas de Dios, se llama la teología del pacto. Y la diferencia entre teología dispensacional y la teología del pacto es de que la teología dispensacional enseña que Dios tiene 2 pueblos, tiene la iglesia y tiene la nación de Israel. Ciertas promesas todavía aplican a la nación física, literal de Israel, y ciertas promesas fueron cumplidas por Cristo y van a ser cumplidas por la iglesia. La teología dispensacional, regresando, y la teología del pacto enseña que Dios siempre ha tenido un pueblo, no 2.
aunque en el Antiguo Testamento se conocía como Israel, la iglesia no reemplazó a Israel, sino se hizo parte del verdadero Israel. Y todas las promesas que se le hizo al pueblo de Israel aplican también a la iglesia hoy en día. Y vamos a ver versículo tras versículo, tratando de respaldar eso. La teología dispensacional también afecta la escatología. Entonces, los que tienen teología dispensacional también tienen una escatología dispensacional. ¿Y saben ustedes qué es escatología? ¿Qué significa eso? Será el estudio de los últimos tiempos, la profecía, lo que va a pasar en el futuro. Entonces, la razón que afecta es porque si uno cree que la nación de Israel es separado de la iglesia, entonces todas las promesas en el Antiguo Testamento que dice que todas las promesas que fueron hechas a Israel van a ser cumplidas por Israel. Y la teología del pacto afecta también la escatología, y es lo que se llama escatología reformada. Eso dice que las promesas hechas al pueblo de Israel aplican también a la iglesia. Y como dije, los dispensacionalistas normalmente en general son arminianistas, pero no todos. Y vamos a ver, ahorita voy a enseñar teólogos y maestros famosos en cada categoría. Y la teología del pacto es más común entre los teólogos con teología reformada. Aquí, teología del pacto, quizás ustedes conocen algunos de estos personajes de aquí. En medio tenemos R.C. Sproul, que ya falleció hace 2 años. Él tenía una teología del pacto. Tenemos a Paul Washer, muchos de ustedes lo conocen. Estos no creen, igual que yo, en un milenio literal en el futuro. Interpretan la Biblia y interpretan las profecías como pasado, la mayoría, no todo. Y yo sé que muchos cuando escuchan eso se les hace extraño, porque muchos de nosotros hemos crecido en una iglesia, en una tradición, nos enseñan en un cierto modo, y ni nos damos cuenta que existen diferentes posturas. Y el momento que llega alguien con otra postura diferente, se nos hace extraño, pero ¿cómo? No, a mí en la iglesia siempre me han enseñado que la Biblia habla de esto, sobre el milenio, sobre el rapto y sobre la tribulación. Entonces, yo sé que también a mí, cuando yo primero llegué al cristianismo, yo leía de las primeras cosas que me llamó la atención cuando llegué al cristianismo era la profecía y la escatología, el libro de Apocalipsis, mirando lo que está pasando en el mundo. Un día va a llegar el día de tribulación, 7 años de tribulación, pero Dios nos va a sacar y luego va a establecer su reino. Eso es lo que yo creía. Pero cuando empecé a estudiar otras posturas de otros gran maestros, empecé a ver que quizás lo que siempre me habían enseñado no necesariamente era bíblico, sino era quizás una tradición. Porque la realidad es que la mayoría de nosotros, sea el tema teológico que sea, no sabemos por qué creemos lo que creemos. Simplemente creemos eso porque eso es lo que nos han enseñado. Pero la mayoría de nosotros no hemos regresado a la Biblia y estudiarla para ver si de veras eso es lo que enseña. Y aquí está Paul Washer, está Voddie Baucham, Michael Horton. Michael Horton, ya quité la foto, no está. Está Sam Waldron. Yo te voy a hablar más de él. Y está, muchos de ustedes lo conocen, Sugel Mechelen. Quizás lo conocen. Los de ustedes que fueron el año pasado a la conferencia de pastores, creo que lo vieron hablar, ¿verdad? El que está en la mano derecha de arriba. Él está agarrando un libro en la mano del autor que es el que está abajo, Sam Waldron. Es un libro sobre los fin de los tiempos. La teología dispensacional, que es la más popular hoy en día, aquí podemos ver a John MacArthur. Y John MacArthur es un caso especial porque él tiene una teología reformada, pero en la escatología se separa con la teología reformada y se va con el dispensacionalismo. Y por eso muchos que van a estudiar allí salen con esa, en el instituto de Grace, donde yo también estudié, y me enseñaron esa postura, pero no me convenció. Está Charles Ryrie, creo que lo han escuchado mencionar muchas veces, Charles Ryrie. Está Hal Lindsey. Tim LaHaye, no tengo la foto, pero él es el autor que hizo un libro muy popular que se llama Left Behind. ¿Lo conocen? Es una película donde del rapto, que desaparece la gente. Ese libro vendió más de 30 millones de copias. Está Miguel Núñez, un buen maestro que yo escucho. Ya no tiene su podcast, pero anteriormente lo escuchaba todos los días. David Jeremiah, que está en medio, quizás muchos de ustedes lo conocen, y Charles Stanley. Y si ven, como dije, la mayoría de los teólogos en este punto de vista son reformados, y la mayoría en este son arminianistas, pero no todos, porque vemos ahí a John MacArthur, y vemos a Miguel Núñez, y
Charles Ryrie. Entonces, lo que yo me voy a enfocar hoy es más en las promesas del Antiguo Testamento y cómo fue que fueron cumplidas en Cristo en el Nuevo Testamento y en totalidad. Cristo vino, estableció su reino, tomó su corona como rey y está juntando su pueblo, como le dijo a Abraham que lo iba a hacer, que le iba a dar descendencias numerosas como las estrellas. La primera promesa de Dios, vamos a empezar esto lo más de pasada, lo vemos desde primeros capítulos de Génesis, donde dice, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita será más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer. Aquí está hablando de Eva y la serpiente, ¿verdad? Está diciendo que va a haber enemistad entre ella y la serpiente, entre tu simiente y su simiente. Ahí vemos que va a haber dos pueblos de Dios, ¿verdad? Va a ser los que son hijos de diablo, de Satanás o de la serpiente, y van a estar los que son los hijos de Dios. Y va a haber un conflicto, ahí está diciendo, va a haber un conflicto entre esos grupos en la historia de la humanidad. Pero aquí dice, Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. ¿De quién está hablando allí? Él herirá. Está hablando de Jesús. Allí desde Génesis 3, 14, 15 ya vemos la promesa de que un Mesías un día va a venir y salvar a su gente, ¿verdad? Allí desde el principio, como sabemos, la caída del hombre no tomó a Dios en sorpresa. Él ya tenía un plan. Aquí ya vemos cómo es que Dios ya desde el principio dijo, un día les voy a mandar a alguien que va a aplastar a la serpiente y ser victorioso. La primera promesa fue hecha el primer pacto fue hecho de Dios fue con Abraham. Y eso lo podemos leer en Génesis 15. Ahorita lo vamos a leer, pero en la nota que tengo. Génesis 15 registra la promesa de Dios a Abraham. Dios hizo una promesa de bendecirlo y darle más descendencias que las estrellas en el cielo. Y luego, adoptando una práctica común en el antiguo cercano oriente, de hacer convenios, que será acuerdos o pactos, Dios muestra que su promesa de ninguna manera depende de la obediencia de Abraham. En cambio, Dios deja en claro que su promesa depende completamente de su propia gracia y bondad. Dios no vino a Abraham y dijo, si tú haces esto por mí, te daré descendencias, ¿verdad? Si haces esto por mí, te daré esto. Él dijo, voy a darte descendencias. Estas promesas eran incondicional y permanente. Vamos a leer Génesis 15, 1 a 6. Si tienen ustedes su Biblia, pueden seguir. Y leemos. Después de estos eventos, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Tu recompensa será muy grande. Pero Abraham dijo, Señor Dios, ¿qué puedes darme ya que no tengo hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Abraham continuó, mira, no me has dado descendencias, así que un esclavo nacido en mi casa será mi heredero. Ahora la palabra del Señor vino a él. Este no será tu heredero, en cambio uno que viene de tu propio cuerpo será tu heredero. Lo llevó afuera y dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Luego le dijo, la descendencia será tan numerosa. Abraham creyó al Señor y se le atribuyó a él como justicia. Aquí ya vemos la primera promesa. ¿Y qué fue? Que le iba a dar descendencias numerosas como las estrellas, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa le prometió Dios aparte de descendencias numerosas? También le prometió una tierra, ¿verdad? En el futuro. Sí. Creo que aquí no lo tengo, ¿verdad? Pero hizo dos promesas. Ibas a tener descendencias numerosas como las estrellas y le iba a prometer una tierra. ¿Esas promesas van a ser cumplidas? La pregunta es, ¿van a ser cumplidas o han sido cumplidas, verdad? El punto es de que Dios va a cumplir estas promesas y las está cumpliendo hoy en día.
nada de esto dependió en Abraham. Si debiera dependido en Abraham, las promesas no se hubieran cumplido, porque sabemos que el hombre no puede cumplir los pactos que hace con Dios. Pero hoy vemos estas promesas siendo cumplidas con el evangelio, siendo predicado a todas las naciones. Una de las promesas que Dios le hizo a Abraham es de que todas las naciones iban a ser bendecidas. ¿Estamos viendo eso hoy en día? En el Antiguo Testamento, ¿quién era la nación que estaba siendo bendecida todo el tiempo por Dios? Israel. ¿Cuáles naciones están siendo bendecidas por Dios hoy en día? Todas. Ahí vemos el cumplimiento de la promesa de Dios siendo cumplidas después de que llegó de Cristo. Cristo rompió ese velo en el templo y abrió la habilidad de venir a Dios, no solo al judío, sino al gentil, a todas las naciones. Hoy la salvación no depende de si uno es judío por sangre, sino depende si tiene uno fe. Y en el Antiguo Testamento siempre ha sido así. Como leemos creo que es en Romanos o Corintios, dice que no todo judío es judío, ¿verdad? ¿Quién es el verdadero judío? El que va sido cambiado en el corazón, es el verdadero judío. Entonces, allí vemos cómo Pablo aclara que no todo que es judío por nacimiento es literalmente judío. Hasta en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, no todos los que eran israelitas eran de Dios, sino los que de veras creían en Dios y creían en las promesas. El pueblo de Dios consiste de todo tipo de gente de todas naciones, todos tipos de lenguajes y origen étnico, no solo de judíos. Y vamos a leer en Galatas 3:26 a 29. Galatas 3:26 a 29. Y vamos a ver cómo esta promesa es claro en el Nuevo Testamento, que ya ha sido cumplido por Cristo y que todas las promesas le aplican al cristiano. En Galatas 3:26 a 29 leemos, y voy a empezar porque no tenemos mucho tiempo. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y ustedes son de Cristo, entonces son descendencia. ¿Qué fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Que le iba a dar descendencias numerosas como las estrellas. Aquí está diciendo, y ustedes son de Cristo, entonces son descendencias de Abraham, heredores según la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que acabamos de leer en el Antiguo Testamento que le hizo a Abraham, de que le iba a dar descendencias numerosas como las estrellas. Mi postura es que esta no es una profecía que va a ser aplicada en el futuro, o que está hablando literalmente de una nación de Israel, sino que esto fue cumplido en el primer siglo a través del sacrificio y muerte de Jesucristo, y ya todo el mundo tiene derecho a esa promesa de Abraham. Sabemos que esta era una promesa incondicional, porque no depende en el hombre, y permanente. Dios decidió llamar a un pueblo especial para sí mismo, y a través de ese pueblo especial traía bendiciones a todas las naciones. Ahora también hizo una promesa a Abraham de que le iba a dar una tierra, ¿verdad? Y eso es otro tema que podríamos hablar. La cosa es una tierra literal como dicen, en el Middle East, que muchos dicen ya se está formando Israel y eso ya se está cumpliendo la profecía. O la tierra que Dios le prometió es algo más grande que eso, y es la nueva tierra, el nuevo Jerusalén, el nuevo mundo con su gente. Y también prometió bendición y rendición. Y eso sabemos que fue cumplido con la muerte de Jesucristo. Ahora, para seguir adelante, el siguiente pacto fue hecho con Moisés. Ahora, este pacto no fue incondicional, este fue condicional. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con Moisés y dijo, estas son mis leyes. Si sigues mis leyes, haré esto por ustedes, ¿verdad? ¿Y qué pasaba cuando Israel desobedecía a las leyes? Los quitaba de su tierra, ¿verdad? Y los llevaba a esclavitud y los llevaba a otras naciones. Los términos del pacto de Sinaí fueron condicionales y temporales. En el monte Sinaí, Dios da la ley a Moisés, el mediador del pacto de Dios con la nación de Israel. Israel recibe órdenes detalladas de gobernar cada aspecto de su vida. Aquí, junto con los sacrificios sangrientos, el tabernáculo y el sacerdocio dan testimonio de la existencia de justicia de un Dios santo, la seriedad del pecado y la necesidad de un mediador mayor que Moisés
para reconciliarnos con Dios. Entonces, Dios le dio no solo 10 mandamientos a Israel, sino también les dio muchas reglas sobre el templo, los sacrificios. Eso es lo que tienes que hacer. Así es como yo quiero ser adorado por mi pueblo. Hoy en día, ¿hacemos todavía estos sacrificios? ¿Es necesario hacer estos sacrificios? ¿Necesitamos sacerdotes? ¿Necesitamos el templo? No, ¿verdad? ¿Cuándo fue destruido el templo? En el año 70. ¿Jesús profetizó que iba a pasar eso? ¿Y por qué? ¿Por qué es que ya no necesitamos el templo? Porque ya tenemos el verdadero sacrificio, el verdadero templo, que es Jesús. Jesús otra vez vemos que cumplió esa profecía. Ahora los dispensacionalistas, que como dije, la mayoría de nuestros hermanos aquí líderes son dispensacionalistas, no estoy haciendo nada para atacar, simplemente estoy enseñando mi postura. Ya ustedes, como buenos cristianos, van a ir a su hogar y estudiar este tema y llegar a su conclusión por conocimiento y no simplemente por tradición, porque eso es lo que me enseñaron a mí por 20 años en la iglesia. Ellos ven esta promesa como algo en el futuro. Jesús no es el templo, Jesús no es el sacrificio final. Creen que va a haber un milenio literal donde se va a establecer un nuevo templo y se va a hacer nuevos sacrificios con Jesús reinando sobre ese reino por 1000 años. Ahora, como dije, depende qué postura usa para interpretar las escrituras. Para los que no estaban aquí, no, para que entiendan el contexto, estoy hablando de teología dispensacional que interpreta las profecías como partes cumplidas en el Nuevo Testamento y otras que van a ser cumplidas por Israel en el milenio literal. Mi postura es la teología del pacto, que dice que Jesús cumplió todas esas profecías en el primer siglo. Y luego enseñé imágenes de diferentes autores con diferentes posturas. Pero regresando. Entonces, una y otra vez Dios demuestra su fidelidad y amor a pesar de la infidelidad y desobediencia de la gente. Israel no puede mantener su versión del pacto, por muchos que lo intente, aunque el lugarteniente de Moisés, perdón que hay errores porque yo lo traducí de algo que he hecho en inglés, es capaz de traer a Israel a la tierra prometida de Canaán. Israel continúa desobedeciendo los mandamientos de Dios, aunque Israel no cumple con sus compromisos. Dios cumple todas sus promesas a Israel en el pacto condicional y temporal de Sinaí. Y voy a ir a leer Josué 23, 14 al 16. Y como más me quedan 15 minutos, voy a empezar a leer. Miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra y ustedes saben con todo su corazón y toda su alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes ha faltado. Ahí le está diciendo, ustedes saben que Dios siempre fue fiel con ustedes. Todas les han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. Y sucederá que así como han venido sobre ustedes todas las buenas palabras que el Señor su Dios les habló, de la misma manera el Señor traerá sobre ustedes toda amenaza hasta que los haya destruido sobre esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Cuando quebranten el pacto del Señor su Dios, que Dios les ordenó, y vayan y sirvan a otros dioses y se inclinen ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y perecerán prontamente de sobre esta buena tierra que Él les ha dado. Ahí le estaba advirtiendo, ¿verdad? Si ustedes van y adoran a los dioses falsos, esto es lo que les va a suceder. Él los va a quitar de su pueblo. Y los que hemos leído el Antiguo Testamento hemos visto que Israel constantemente regresaba a la idolatría. Pero no simplemente se hincaban a unos dioses, sino hacían cosas horribles como sacrificar sus propios hijos. Ahora imagínense, Dios los sacó de Egipto, los pasó por el mar, hizo tantos milagros, los mantenió por 40 años en el desierto. Y lo primero que hacen cuando llegan a la tierra prometida es, ¿qué hacen? Empiezan a adorar dioses falsos. Uno se pregunta, ¿cómo es eso posible, verdad? Entonces, pero voy a enseñar que, como estábamos diciendo, que la promesa de Dios no depende en el hombre, depende en Dios, ¿verdad? Porque es fácil mirar para atrás y decir cómo es que Israel, la nación de Israel, hizo estas cosas. Pues la iglesia hoy en día también es culpable de esas mismas cosas. Pero a través de nuestras fallas como iglesia, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue creciendo su iglesia. Cuando una nación empieza a olvidar de Dios, vemos cómo Dios se mueve a otro país y empieza a crecer su iglesia. Por ejemplo, China,
que es una nación que hace unas pocas décadas era casi 100% ateo. Los Estados Unidos era una nación que era considerada cristiana, al menos por nombre, ¿verdad? Ahora nosotros estamos dejando a Dios. Pero vamos a China, que es una nación con persecución, que persiguen a los cristianos. Y es el país que más está creciendo que cualquier otro país en el mundo. Ya tienen más de 100 millones de cristianos. Ahora imagínense, las promesas, Dios sigue sus promesas. Siempre va a crecer su iglesia. Y no importa en dónde sea, Él tiene el poder de crecer su iglesia, sea donde sea. Y vamos a ver una de las tipos de idolatría que hacía la nación de Israel, cómo adoraban al dios Moloch, o Moloch. Como sabemos, ven en esa foto, imagino que es un sacerdote o algo de los paganos, poniendo un bebé en la mano de esa estatua que era hecho parece que era de quizás iron, de hierro, y lo calentaban abajo con fuego, y traían su primer hijo, su primer bebé, y lo sacrificaban, ponían el bebé. Imagínense, ¿han visto con esas estufas que tienen el coil, que se ponen rojas? Así se ponía. Ponían su bebé, y ese bebé era sacrificado. Y el motivo era de que si sacrificaba mi bebé, me iba a ayudar para que mi cosecha se diera ese año. Siempre era el primer bebé. Hoy en día miramos para atrás y tenemos esta reacción. Pero ¿por qué nos sorprende si nosotros hacemos lo mismo hoy en día? La única diferencia es que no lo sacrifican en la mano lo sacrifica la mujer en su vientre. Y peor, porque son millones por año. Es fácil juzgar atrás y decir cómo hacían eso, pero no hemos cambiado nada. Simplemente hemos cambiado el nombre de ese Dios y hemos cambiado el método en que lo hacemos. Es más justificado hoy en día, ¿verdad? Ahora usamos un doctor que usa instrumentos. Pero vamos a leer, nomás voy a leer yo aquí, Levíticos 18:21. Tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloch, ni profanarás el nombre de tu Dios, y yo soy el Señor. Ahí Dios le está diciendo, no harás esto. En Levíticos 20:1-5, el Señor le dijo a Moisés, dirás también a los israelitas, cualquiera de los israelitas o de los extranjeros que residen en Israel, que entregue a alguno de sus hijos a Moloch, ciertamente se le dará muerte. Dios está diciendo, cualquier persona que sacrifique a su bebé, lo deben de matar, ¿verdad? Es la pena de muerte. Yo pondré mi rostro contra ese hombre y lo exterminaré entre su pueblo, porque ha entregado de sus hijos a Moloch, contaminado así mi santuario y profanado mi santo nombre. Pero si el pueblo de la tierra cierra sus ojos con respeto a ese hombre, cuando le entregue a alguno de sus hijos a Moloch y no le dé muerte, entonces yo mismo pondré mi rostro contra ese hombre y contra su familia y lo exterminaré entre su pueblo. Dios está diciendo, no solo el que sacrifica a su hijo debe ser castigado, pero si tú, pueblo de Israel, no haces nada de los que están haciendo eso, tú también vas a ser sacado de mi pueblo. Entonces, otra vez, la iglesia que estamos haciendo, ¿verdad? Eso es nomás eso para reflexionar. Deuteronomio 18:9-11, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a hacer las cosas abominables de esas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, y lo da otra lista de pecados. Y esos son puros pecados. Estoy leyendo eso para que vean la nación de Israel que Dios les dijo, si no haces esto, te daré esto. Seguían regresando a hacer esas cosas. Y voy a seguir solo por tiempo. Tiene otros 2 versículos aquí. No hay ningún perdón que no pueda ser perdonado. Cualquier pecado que hayan cometido es perdonado por Dios. Sí. Y el último pacto que vamos a cubrir aquí es el pacto de Dios. Perdón si voy rápido porque solo me quedan 10 minutos. El pacto de Dios con David. Voy a leer aquí las notas. En el pacto davídico, Dios promete que un descendiente de David gobernará en el trono para siempre. Incluso durante el periodo de los jueces, Israel permanece infiel, abandonando al Dios verdadero por otros dioses. Entonces Dios le dice al último juez, Samuel, que unja a un rey sobre Israel. Su primer rey, Saúl, parece prometedor, pero no puede alcanzar el nivel de obediencia exigido por Dios. Como vemos, todas las cosas que Dios estableció en el Antiguo Testamento siempre era para enseñar al hombre que el hombre no puede. Aquí están las leyes.
Aquí están los 10 mandamientos. Aquí están las leyes del templo. Aquí están las leyes de sacrificios. El hombre siempre fallaba. Ahora a David le dice, va a haber un rey que va a ser rey de Israel para siempre. Rey tras rey, tras rey, tras rey. ¿Qué pasaba? Pecaban y caían. Israel pensaba que iba a venir un rey, un hombre. Por eso muchos pensaban cuando Jesús vino, que ya Jesús venía a establecer ese trono, ¿verdad? Que iba a ser que iba a salvarlos de la injusticia de Roma, y que Jesús iba a venir con su espada y iba a pelear y iba a liberar a los judíos, y ellos iban a estar ya encargados iban a controlar todo, porque estaban interpretando la Biblia en un modo literal. Prometió un rey, y todos estamos esperando un rey físico con una corona en un trono aquí en el templo. Ahora, otra vez regresamos. ¿Cómo es que vamos a interpretar estas promesas? ¿Literal, espiritualmente, o algo entre los dos, verdad? Ya cada quien va a hacer su estudio y va a llegar a esa conclusión. Pero aquí vemos que Dios le prometió a David que iba a haber una de sus descendientes, iba a llegar y ser rey de Israel para siempre. El Señor luego elige a David como el rey de Israel. El deseo de David de reemplazar el tabernáculo impermanente con el templo permanente sirve como la ocasión para que Dios haga un pacto inquebrantable con David. Aunque pecaminoso, David recibe la promesa de que su casa o dinastía será un trono eterno sostenido por su hijo. Sabemos que su hijo no fue el rey eterno, ¿verdad? ¿Qué pasó con él? Se murió. ¿Cómo interpretamos la Biblia cuando habla de esas cosas? Vamos a decir, ¿la Biblia falló en su profecía? Tenemos que irnos para atrás. ¿Cómo es que los judíos interpretaban este tipo de lenguaje? ¿Cómo es que lo podemos entender ya a través del Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento, cuando Jesús vino, nos dio un nuevo lente para poder entender las profecías. Ya podemos ver, no está hablando de que el hijo de David literalmente iba a ser rey, sino que la línea de David un día iba a llegar ese rey y establecer su reino. Vamos a leer en Jeremías 31 a 34. Quedan 5 minutos. ¿Me puedo pasar por unos 5? Sí, ok. Jeremías 31 a 34. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Aquí está Dios diciendo, este pacto que hice con usted anteriormente no funciona no porque le falló Dios, sino porque el propósito es de que iba a fallar, del que el hombre siempre tiene que depender en Dios. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ya sabemos de cuál pacto está hablando, el pacto que hizo con Moisés. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Está hablando que va a venir un nuevo pacto, un mejor pacto. Dice, declara el Señor, pondré mi ley de entre ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando dice, pondré mi ley de entre ellos y sobre su corazón, ¿de qué está hablando? Del Espíritu Santo que va a entrar en nosotros. Ya nuestra salvación no va a depender en la ley, de que haz esto, sigue estas leyes, que cada vez se hacía más complicada porque los judíos, ¿qué hacían? Hacían más complicada la ley cada vez, sino la ley va a estar en nuestro corazón. Dios va a cambiar nuestro corazón, que nosotros vamos a querer hacer lo que la ley dice. No perfectamente, pero vamos a tener esa convicción que el Espíritu Santo nos da. Ahora, quiero leer, este es el que acabo de leer. Pondré mi ley de entre ellos en lo rojo y sobre su corazón le escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y lo dice, no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoces al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, pues perdonaré su maldad y no recordaré sus pecados. Entonces Dios cumple sus promesas a David a enviar a su propio hijo para ser el rey que será justo para el pueblo. La esperanza no permanece en el pacto temporal, que era el de Moisés, y condicional hecho en el Sinaí, sino sobre la base de los pactos abrámicos y davídicos. Se promete un nuevo pacto en Jeremías 31, 34, que acabamos de leer. Aquí Dios le recuerda a su pueblo que a pesar de su infidelidad dará a luz un profeta, sacerdote y rey mayor.
Todos esos del Antiguo Testamento apuntaban a algo real. Simplemente era lo que se llama un tipo o sombra. Uno que cumplirá todas las promesas y mandamientos del Antiguo Testamento y establecerá su trono para siempre. Guiará a su pueblo en éxodo mayor y les permitirá entrar a la tierra prometida. Dios redimirá a su pueblo, pero esto tendrá un costo. A través de su vida perfecta, muerte y sacrificial y vindicando la resurrección. Jesús conquistará la muerte misma para su pueblo y otorgará acceso a la presencia de Dios para siempre. ¿Recuerdan en el templo qué se hacía? ¿Quién es la única persona que puede entrar al templo? El sacerdote, ¿verdad? Él es el único que tiene acceso a Dios. Ahora nosotros tenemos acceso a Dios a través de Cristo. Él es nuestro sacerdote. Esos sacerdotes del Antiguo Testamento apuntaban al verdadero sacerdote. No necesitamos ya un templo. No necesitamos ya sacrificios. Porque Jesús reemplazó al templo, que es su cuerpo, reemplazó a los sacerdotes, que es nuestro sacerdote, y reemplazó los sacrificios en su muerte. ¿Qué más claro puede estar de eso? Eso es mi opinión. No sé cómo lo ven ustedes. Vamos a leer 1 Corintios 11, 25, 26. Dice, y me faltan 6 minutos. ¿No importa? Ok. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es el nuevo pacto. Anteriormente escuchamos de eso, que va a haber un nuevo pacto. Dios prometió a Israel que iba a mandar un rey, ¿verdad? El nuevo pacto. Un rey que iba a ser un rey para siempre. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan estos cuantas veces lo beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Segunda de Corintios 3:6 dice, el cual también nos hizo suficiente como ministros de su nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. ¿Dónde leímos eso? Poré mi ley de entre ellos y sobre su corazón les escribiré. La ley, la letra, ¿qué es lo que hace? Según lo que acabamos de leer, la ley mata. La ley no queremos nosotros la ley. Nosotros queremos el Espíritu Santo, no la ley. Si defendemos en la ley, vamos a fallar. Y aquí está diciendo otra vez en el Nuevo Testamento, está viéndose para atrás de ese versículo. Dice, el cual también nos hizo suficiente como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Está diciendo, ya la ley, ya no. No quiere decir que no es importante o no se necesita. La ley es buena, la tenemos que obedecer, pero ya no depende de nosotros, ya depende en algo mejor, depende en el Espíritu Santo que nos ayuda a vivir esa vida. En Hebreos 9:15, por eso Cristo, el mediador de un nuevo pacto, al fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, otra vez, el primer pacto que es la ley, los que han sido llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Está diciendo, en el nuevo pacto, los que acepten a Jesús recibirán las promesas que fueron hechas en el antiguo pacto. No hay división, no hay de que nosotros somos cristianos, ellos son los judíos. Si tú eres hijo de Jesús, tú eres heredero de esas promesas. Ahora, pero para terminar, vemos que, como dije, hay modos de interpretar. Ya cada quien va a llegar a su conclusión. Yo solo soy un hombre, yo no tengo todas las respuestas. Puede ser que en 2 años estudie más y llegue a otra postura, ¿verdad? Porque hace 2 años tenía otra. Puede ser que alguien más venga y me ilumine y me diga, ¿sabes, hermano? Aquí tú no estás, mira, no cubriste este versículo te aclara esta postura. Por eso es que creemos en ciertas cosas. Por eso es que leemos las profecías como futuro y no como pasado. Por eso no creemos que Jesús cumplió todas las promesas y ciertas promesas van a ser cumplidas por el pueblo de Israel. Pero en este momento yo no los veo así. Y la única razón que quise enseñar esta clase no es para convencerlos. Yo no los voy a poder convencer. Es simplemente para que, ¿cómo se dice? Lo piensen, lo analicen y vayan a sus lugares. Y ustedes llegan a una conclusión, no según la tradición en la que han crecido uno, porque todos hemos crecido por una. Siempre atacamos nosotros a los católicos de que ellos creen ciertas cosas por tradición. La realidad es que los cristianos hacemos lo mismo. Porque yo puedo ir a un cristiano y decirle, ¿tú crees en la Trinidad? Y me van a decir que sí. ¿Por qué la crees en la Trinidad? No sé. Esa es tradición. Crees algo no porque es real,
lo crees simplemente porque es lo que te enseñaron por 15, 20 años. Lógico que la Trinidad es real. Pero eso también aplica a temas secundarios como esto. ¿Cómo es que entendemos y analizamos nosotros las profecías del Antiguo Testamento? Si la iglesia es el verdadero Israel y el verdadero Jerusalén espiritual, o Dios tiene dos pueblos, tiene la iglesia y tiene una nación de Israel. Ahora, cada quien va a llegar a esa conclusión.